Ok. Bueno, la situación en California, un poco diferente quizás de Chile, pero ya tenemos mucho en común. Am, Tradicionalmente, en la costa de California, en los viñedos, usamos aspersores como nuestra protección principal, porque hace décadas se veía que tuvimos una abundancia de agua. Bueno, hoy en día, por a más y más demanda, por más y más hectáreas de muchos cultivos, hay más escasez de agua. Es más difícil justificar el uso de agua para aspersores, para protección contra heladas. Por eso hay mucho interés hoy en día en usar ventiladores. Así que mi trabajo principalmente, cuando yo estaba con la universidad, fue verificar dónde podíamos usar ventiladores en vez de aspersores y así ahorrar agua. Pero hay dos maneras de hacerlo. Uno puede tomar mediciones de las condiciones y así averiguar si los ventiladores pueden funcionar. O uno puede hacer una gran inversión, comprar todo y ver si funciona en el campo. Yo digo a mis productores, mejor hacer el primero, ¿no? Porque es muy costoso. Cada unidad puede costar, no sé, hoy en día más de $30,000, $35,000. Aquí hay 10, así que es una gran inversión. Mejor saber, tener datos para hacer esa decisión si va a funcionar. Ok. Bueno, hay dos tipos de heladas principalmente, ¿ok? Por radiación, por advección. Radiación, las condiciones típicamente cielo despejado durante la noche, muy poco viento, muchas veces la humedad bastante baja. Y con estas heladas vemos más daño en las tierras bajas. ¿Ok? O otro tipo de helada por advección. Eso se asocia con una entrada de una masa de aire frío, las heladas polares, ¿no? Que vienen en este caso del sur para ustedes, para nosotros del norte, muchas veces con viento y con condiciones de muy nublados. Muchas veces vemos más daño en las tierras altas con este tipo de helada. ¿Ok? En California son bastante más comunes las heladas de radiación. Cuando hablo con gente de Chile y Argentina también me dicen, mira, tenemos más heladas o bastante heladas polares. Así que para mí es importante realmente tener datos para distinguir qué tipo hay. Y debo destacar que estos son dos clases, pero hay mucho, se puede tener un helada entre medio, parcialmente nublado, un poco de viento, así que no son simplemente siempre dos tan fácil de distinguir. Ok. Bueno, es otra manera de saber cómo es la helada, es mirar el perfil de temperatura del aire. Estos son los dos casos. A la izquierda, ese dibujo representa la temperatura del aire con altura. ¿Ok? Así que se ve en el área de radiación, la temperatura del aire está bastante más frío cerca al suelo, ¿ok? Más caliente arriba. Es un perfil muy típico. Una helada de advección o la temperatura no cambia con altura o en algunos casos es más frío arriba. Es muy importante saber qué tipo de helada tenemos si vamos a responder. Con, vamos a escoger qué tipo de herramienta vamos a usar. Okay. Y la importancia o la conexión con ventiladores es, hay un efecto lineal entre lo que llamamos la fuerza de la inversión. Eso es la diferencia en temperatura que existe arriba a mucha altura en comparación a la temperatura cerca al suelo. Más diferencia hay en esa temperatura, más calentamiento va a ofrecer el ventilador. Eso es la idea. ¿Okay? Sí, por eso la necesidad de medir las condiciones de inversión antes o para pronosticar qué efecto vamos a recibir con ese ventilador. En práctica, ¿cómo lo hacemos? No tenemos que medir todo el perfil. Solamente sacamos una medición al nivel de cultivo, en este caso 1,5 metros abajo. Este círculo verde representa ese nivel. Y otro sensor arriba, por ejemplo, 10 metros. Esa diferencia de altura es suficiente para captar esa condición de helada, ¿okay? O de inversión, digamos. En práctica, lo que yo hago es usar un tipo de torre casera de materiales muy comunes que me permite tener una torre portátil
que puede alcanzar a casi 11 metros de altura. ¿Okay? Como se ve en la foto, normalmente es vertical, pero cuando hay mucho viento se pliega. Así que no hay cables que tienen que soportar esto, no hay hormigón como un base para ponerlo. Muy fácil poner y muy simple. Ocupa muy poco sitio. En esta torre utilizo los data loggers como se ve a la izquierda, muy baratos, la marca Hobo es lo que yo uso. Uno arriba a la altura de la torre, digamos 11 metros en este caso, otro a nivel de cultivo, 1,5 metros. Y pongo esta torre y durante la época que quiero tomar mediciones, puede ser 3 meses, por ejemplo, durante toda la primavera. Muy barato, muy fácil instalar y después de la época de mediciones uno saca la torre para ver los datos. Muy simple, una manera muy fácil de determinar cómo son las condiciones de helada. Y los datos pueden salir como esto. ¿Okay? Estamos mirando desde las 22 de la tarde una noche hasta las 8 de la mañana. Los dos sensores, el sensor más cerca al suelo, la línea negra a 1,5 metros, y el sensor arriba casi 11 metros, el de azul. ¿Okay? Y se ve la diferencia en temperatura. Es bastante más caliente arriba que abajo. Eso es la inversión. Eso es lo que queremos aprovechar. Y más grande esa diferencia, más beneficio va a dar el ventilador. Podemos pronosticar o predecir que la temperatura que va a resultar cuando arrancamos un ventilador va a ser más o menos el promedio de estos dos a estas alturas, para tener una idea cómo va a ser la temperatura que resulta. Ahora, hay algo importante aquí. Si tenemos un cultivo como la vid, que la temperatura cuando vamos a sufrir daño puede ser, por ejemplo, menos de 0 grados, eso es nuestra temperatura crítica. En este caso, aún con el calentamiento que vamos a recibir con el ventilador, no vamos a lograr una temperatura tan alta que no sufrimos daño. ¿Okay? Yo quería mostrar eso porque esta fue la helada más fuerte que en mi zona sufrimos en los últimos 30 años. Incluso con ventiladores, aunque había una inversión térmica, había daño con los campos donde tenían ventiladores. Así que hay eventos donde los sistemas no van a funcionar. Es importante saber con qué frecuencia. Si este tipo de condición ocurre cada año en un viñedo aquí, bueno, no tendrá sentido poner ventiladores porque siempre van a sufrir. Hay eventos tan fuertes que no van a servir. Bueno, este es otro ejemplo. Los datos a la izquierda, otra torre tomando sobre varios días, y perdón que tengo las unidades americanas, pero si se ve 3 noches enseguida donde había temperaturas bajas un poco menos de 0 grados, bueno, en cada noche de helada, esas heladas no muy fuertes, había una buena inversión. Y con esos datos que se ve, el dueño compró como 5 ventiladores. Así que es un buen ejemplo de cómo podemos conectar datos tomados en un año anterior de inversión térmica, ver los resultados y con esa información decidir sí o no comprar ventiladores. Y en este caso, ellos tenían ya antes un sistema de aspersores. Así que fue mucho más beneficioso para ellos. Podían tomar esa decisión ya sabiendo que tenían una buena condición para usar los ventiladores. Sin esta información, yo creo que sería mucho más difícil para ellos hacer esa decisión. Así que ya tenía mucho beneficio para ellos. Ok. Pero siempre cuando he colocado una torre así, siempre los productores me dicen, ¿cómo puedo yo ver los datos en el momento? Bueno, con esas torres baratas, con los data loggers así tan simples, no hay manera. Los datos están guardados en los data loggers. Solamente podemos ver los datos al final de la temporada cuando bajamos las torres. Bueno, para cambiar eso, para dar datos en el momento, que ahora es muy interesante, mi otro programa fue conectar
torres parecidas a estaciones climáticas en la zona. Este es el condado de San Luis Obispo. Tengo 24 estaciones de este tipo. ¿Okay? Un condado sería equivalente a una región aquí. Una que está cubriendo una zona que tiene un poco más de 20,000 hectáreas de uvas, ¿okay? Para dar una idea del tamaño. Es una estación climática normal. La única diferencia es que tengo una torre así, el mismo portátil que utilizo, pero ahora, como está permanentemente conectado con esta estación, yo quería reducir un poquito el efecto del viento, así que hago las torres un poco más bajitos. No, en realidad están un poco más cerca a 9 metros de altura para reducir el efecto del viento, porque de vez en cuando tenemos tormentas como ustedes sufrieron aquí la semana pasada, para no destrozar las torres. Pero aquí hay una página web que tiene todos los datos. Todos ustedes, yo, los productores en mi zona, pueden ir a esa página y ver ahora mismo qué está pasando con la inversión térmica y con toda la demás información de esto. Okay. Bueno, y hay otro tipo de medición muy simple que nos puede dar muchísima información sobre las heladas. Nuestra manera de medir la temperatura del aire, utilizamos un sensor adentro de lo que se llama un escudo, esas cosas que cubren el sensor. En inglés esa se llama una protectora de radiación. ¿Y por qué? Porque sirve para proteger ese sensor del efecto durante la noche especialmente y el día también. El día del sol, pero en la noche, si tenemos un sensor desnudo que no tiene ese escudo y si está expuesto al cielo, va a enfriar y tener una temperatura más bajo que el aire. Es un efecto interesante que nunca nos prestamos mucha atención a eso. Los tejidos de las plantas no tienen protección, están expuestos al cielo durante la noche, las yemas, las hojas, lo que nos interesa. Así que para realmente entender cómo están las condiciones de helada representando lo que experimentan los tejidos, sería mejor usar un sensor que no tiene ese escudo. Un sensor desnudo va a representar mucho mejor lo que está pasando con las plantas expuestas al cielo durante la noche. Así, esta foto es una foto de un experimento que yo hice hace 10 años, comparando valores de estos varios tipos de sensores. Se ven dos sensores de aire convencional que tienen el escudo y dos tipos de sensores desnudos, digamos. El disco negro, que realmente es una plaquita de cobre de unos, no sé, 15 centímetros, no menos, 7 centímetros y medio de diámetro para simular, por ejemplo, una hoja que tiene un sensor conectado y pintado blanco, pero es plano, eso. También un globo negro que tiene un sensor, es también de cobre, un bolita de cobre que tiene un sensor de temperatura adentro. Y ahora vamos a ver cómo representan las temperaturas durante la noche. Bueno, este gráfico está mostrando datos en una noche de otoño desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La temperatura negra, la línea sólida, digamos, lo siento que no puedo apuntar en estos, no funciona. Que va el más bajo, la línea negra sólida, eso es la temperatura de la superficie, tomado con un sensor infrarrojo que toma la temperatura del suelo, esencialmente. Esa es la zona más fría del ambiente. Y la línea rayada negra es la temperatura del aire, que nos da un sensor convencional, es lo que medimos. En verde, eso tenía yo sensores muy chiquitos en las hojas para decirnos cuál es la temperatura del follaje durante la noche. Y se ve que la temperatura de la hoja es bastante más fría que el sensor de aire, temperatura de aire, por ese efecto de estar expuestos al
al cielo durante la noche. Ahora, si ponemos los otros sensores, rojo es esa plaquita de cobre que representa una hoja, se comporta exactamente igual a la temperatura de la hoja de veras. No es práctico medir las hojas de veras porque con los sensores que hay que usar, por eso el interés de usar un sensor que simula la temperatura. Pero ahora esto nos dice que sí hay manera de usar un sensor así. Y de veras hay una empresa que se vende un sensor para este uso. Antes lo llamaban sensor de helada de radiación, que es una plaquita de cobre con un sensor conectado que simplemente mide la temperatura de ese sensor. Nunca he visto esto en una estación climática en California o Chile. No sé si alguien ha visto algo así, pero es muy barato y nos daría mucho valor para entender las heladas. Este me cuesta ya un poco más de $200, para tener una idea del valor que tiene. Yo me encantaría usar estos más, porque yo creo que el beneficio por el precio sería súper útil para nosotros. Y no vendo esto, ¿ok? No, simplemente estoy mostrando esto. Pero es el único que yo conozco, así que ya por eso que puse la marca. Bueno, estos son los últimos datos que tengo para podemos ver lo que está pasando en la noche y por qué estos sensores adicionales, la torre de inversión y ese sensor que simula la hoja, nos puede dar una idea más grande de lo que está pasando. Estamos mirando desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, aquí en una noche de otoño en un viñedo. El azul es la temperatura del aire. Eso es lo que nos informa nuestras estaciones climáticas que tenemos ahora mismo. ¿Okay? Se ve el patrón que está enfriando poco a poco, un poco más bajo que cero. Y cuando sale el sol en la mañana, sube bastante rápido. Pero ahora con la torre es la línea roja, eso es el valor de temperatura a 9 metros en este caso. Se ve durante toda la noche está bastante más caliente. Así que si en este caso, si ellos tenían todavía fruta, saben que hay una inversión térmica, pueden arrancar los ventiladores y así proteger el cultivo porque hay aire caliente arriba. Pero para mí igual de interesante, el sensor en negro, ese es el disco de cobre que representa la temperatura de las hojas. Vemos el patrón que tiene, porque el cielo está despejado, así que los tejidos van a estar más fríos que el aire. Por eso esto nos indica. Ahora, si pasa una nube, eso bloquea, ¿no? La hoja ya no ve el cielo, si hay nubes, por eso que hay un punto negro cuando se sube. Eso yo sé que eso fue una nube, pasó. Así que cuando está nublado, las temperaturas son iguales. Hay que tener condiciones de cielo despejado durante la noche para enfriar los tejidos más que el aire. Y más despejado, más frío van a estar. Hasta 2 grados pueden estar más fríos que el aire si está totalmente despejado. Eso es notable. Ok, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.